La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Con entusiasmo, eso sí, qué moral, qué moral. Vamos a comenzar orando entonces, hermanos. Señor, yo quiero darte gracias por este nuevo tiempo de convocatoria que le haces a tu pueblo, Señor. Padre, el único que sabe realmente en qué condición está nuestro corazón eres tú, Señor. Por eso apelamos a ti, bendito Dios. Hoy nos reúnes para darnos una porción de tu palabra que es exactamente necesaria para nosotros hoy. Ella llega como provisión tuya. Ella es necesaria para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor. De manera que te ruego, Señor, por consolación, aún por exhortación, Señor, esta mañana. Permite que nuestro corazón, Señor, se ensanche para recibir el entendimiento de la verdad que tú has preparado desde la eternidad para nosotros. Y una vez más, Señor, bendice al siervo frágil que usarás esta mañana, Señor. Ese hombre, juntamente con todos mis hermanos y hermanas, necesita mucho de ti, de tu asistencia. Entonces, Señor, declaramos que no a nosotros, sino a ti sea toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Muy bien. Si hay algo notorio en las Sagradas Escrituras, es el contraste que caracteriza mayormente el relato bíblico, ¿cierto? Eso es muy notorio. Por ejemplo, cuando hablamos del apóstol Juan, generalmente, ¿cómo lo consideramos? A ver, ¿como el apóstol de qué? Apóstol del amor, exactamente, gracias a Dios. Acaba de quedar como representante de toda la iglesia. Si sabes que aquí el que habla primero es el representante de la congregación. El amor, así es. Yo recuerdo cuando iniciaba en la fe que quienes me discipularon me recomendaban leer el Evangelio de Juan, y ojo a la expresión que usaban, que a lo mejor te es familiar. Decían, porque el Evangelio de Juan es el corazón de Dios. Sí, así es. Sin embargo, Jesús llamó a Juan y a su hermano Boanerges, hijos del trueno. Si ven ahí los contrastes que nos presenta la Escritura. Ahora, si están familiarizados con los textos de Juan, entonces saben que él usa dos palabras clave mayoritariamente en todos sus escritos. El apóstol enfatiza el valor y la supremacía del amor de un lado, pero también insiste en la importancia del mandamiento, de los mandamientos de otro lado. Es decir, ahí podemos ver ese contraste entre amor y mandamiento, entre bondad y severidad. Y con toda reverencia hacia la persona y hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo, también esas dos cosas fueron finalmente permanentes en toda su enseñanza. Recuerdan que de sus labios salió esta expresión: vengan a mí, los que ¿qué? Los que están cansados y cargados, ¿y yo qué? Los haré descansar. Eso salió de los labios del Señor. Pero también salió de sus labios:
camada de víboras. Ahora mire al vecino y dígale, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Si pueden ver claramente, hay bondad y hay severidad aún de parte desde el mismo Señor. El profeta que tenemos para hoy en nuestra serie del gran Dios de los profetas menores presenta ese contraste que puede describirse como una revelación de la severidad y de la bondad de Dios. Por esa razón, el mensaje lo hemos titulado precisamente El gran Dios de los contrastes, en la profecía ¿de quién? De Sofonías. Vea un hermoso nombre ahí para quienes están buscando. Sofonías. Ese es el profeta para... ¿Alguna vez han leído a Sofonías? ¿Les es familiar Sofonías? La verdad, las caras que veo de algunos es, levantan ceja, por si acaso está en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Está después de Habacuc y antes de ¿quién? De Ageo. Muy bien, ya estamos ahí, llegamos, Sofonías, capítulo 1, versículo 1. Grite cuando llegue, por favor. Listo, estamos ahí. Dice la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí tenemos quién es Sofonías. ¿Sí? En la Biblia es común dar datos genealógicos para identificar a los profetas o a algunos autores de algunos textos. Sin embargo, Sofonías es el único que está presentando de todos los profetas 4 generaciones. ¿Sí? El linaje de este hombre lo está ubicando con el rey Ezequías, quien había sido rey de Judá tiempo atrás. Entonces, esto está haciendo de este hombre que sea un miembro de un miembro de la familia real extendida y, por supuesto, un hombre de cierto estatus en la comunidad de Jerusalén. Si Sofonías iba a hablar, iba a decir algo, ese algo debía probablemente ser escuchado, porque no era cualquier pintado en la pared, era Sofonías, de la familia real, claro que sí, y probablemente Sofonías debía estar emparentado con el rey Josías, quien era rey de Judá en los tiempos en los que vivió este profeta. Entonces, pues, con eso en mente, veamos a este gran Dios de los contrastes que en Sofonías se revela con severidad y con bondad. Y ese es precisamente el primer punto de lo que hoy queremos enseñar esta mañana. El Dios que se revela con severidad. La clave del libro de Sofonías está en esta frase, el día del Señor. ¿Sí? Ese día del Señor es mencionado 18 veces durante todo el libro. Son solo 3 capítulos y se menciona 18 veces. Y de las 18 veces, 13 de esas veces está mencionado en el capítulo 1. Entonces está claro que hay énfasis marcado en ese día del Señor. Ahora, el contraste de lo que aquí está presentando Sofonías con relación a ese día del Señor es que hay una diferencia muy clara entre el día del hombre y el día del Señor. El día del hombre con minúscula siempre es un día de fracaso, ¿sí? Es un día de fracaso. Y los mensajeros proféticos y apostólicos vieron con claridad la diferencia que había entre este día con minúscula y el día del Señor con mayúscula. ¿Saben cuál es el día del hombre con minúscula? Es el día de la paciencia del Señor. Ese es el día
con minúscula. Durante ese día Dios está esperando pacientemente al hombre mientras el hombre reflexiona sobre su proceder y reorienta su vida poniendo sus ojos en su Creador y en su Salvador. Ese es el día del Señor. Ese es el día del hombre, perdón. El día de la paciencia del Señor. En cambio, el día del Señor con mayúscula es el día en el cual Dios obra en juicio contra todo lo que se ha opuesto a Él y a su santa voluntad. En el sentido pleno de la frase, el día del Señor, con mayúscula, gloria a Dios, porque no ha llegado. Bendito sea el Señor, Dios del cielo, que no ha llegado en su día, con mayúscula. Sabes, unos meses atrás alguien con mucha vehemencia me inquirió porque nosotros no predicamos sobre el libro de Apocalipsis. Y yo inquieto pues por su comentario, le pregunté por qué estaba tan interesado en el libro de Apocalipsis. Yo me imaginaba que de pronto estaba interesado en el mensaje de las 7 iglesias y que el hombre realmente tenía una preocupación genuina en su corazón sobre esto. Pero sin embargo, esta persona estaba interesada en los jinetes del Apocalipsis, en el día del Señor que viene con el tatuaje aquí de Rey de Reyes, vestido de sangre, con esa furia a exterminar y acabar con todo. Y me quedo sorprendido y le digo, hermano, ¿tú te alcanzas a imaginar si el día del Señor hubiese sido antes de que tú hubieras conocido a Dios? ¿Dónde podrías estar? ¿Qué tal el día del Señor, ese día terrible, antes de que nosotros hubiésemos conocido de Dios? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Entonces, hermanos, sí, gloria a Dios porque nosotros estamos viviendo en este momento en el día del Señor, en el día del hombre con minúscula. Ese es el día en el que estamos viviendo. Alegrémonos porque hay un tiempo todavía de reorientar nuestra caminata de fe hacia una vida más decidida y de total confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo, una obra que Él alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Aún hay tiempo y este día está dispuesto para que muchos de nuestros familiares y amigos conozcan por medio de tu testimonio o de tu predicación la bondad de ese Dios nuestro que tiene extendidas sus manos y su misericordia para recibirlos. Alegrémonos por este día del hombre, este día con minúscula, hermanos, porque aún hay tiempo para que nuestros hijos e hijas que alguna vez degustaron de las mieles del primer amor con el Señor y que ahora están apartados o apartadas, algunos de la fe, otros de la iglesia, algunos de las dos, puedan hacer un alto en sus vidas y en arrepentimiento mirar hacia esa cruz y fijar su mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Alegrémonos por eso, porque aún hay tiempo. El apóstol Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor, bendito Dios, porque este día sigue siendo el día con minúscula y no el día con mayúscula, el día del Señor. La severidad de Dios es evidente desde el inicio de la profecía. Vaya conmigo ahí al versículo 2 de ese capítulo 1. Mire que es que son palabras muy, muy fuertes. Se me arrugaba el corazón, se los digo en serio, de verdad. Se me arrugaba el corazón preparando este mensaje porque son palabras muy duras las de esta profecía. Mire lo que dice el versículo 2. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Todo.
Y mire cómo empieza esto. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. ¡Wow! De la misma forma que el Señor hizo los cielos y la tierra en Génesis 1, aquí en un versículo corta todo lo que Él hizo. Y mire más pues, vamos al versículo 15 para enfatizar esto. Dice, día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Es aterrador esto. Dios, hermanos, se está presentando en este primer capítulo como si estuviera contemplando la vida y viendo todo lo que hacen los seres humanos y diciendo que ha puesto un límite para toda actividad humana. Ha señalado un día y ha señalado una hora en la que va a eliminar todas las cosas. Y esa palabra exterminaré al hombre es realmente muy, pero muy fuerte. Parece que el uso de la expresión allí estuviera denotando una clara, le estuviera dando el Señor una connotación muy particular a esa posición de destrucción. Porque perfectamente podría venir con el mismo hilo de pensamiento, eliminaré, pero no, cuando llega el hombre dice exterminaré. Es una cosa fuerte la que el Señor está haciendo allí. Y un poco más adelante lo que dice el profeta, o en este caso sería un poco más atrás. Sí, versículo 12. ¿Ves ahí? Y dice la Escritura, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimiento. Y oído a esto, iglesia, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Ni bien ni mal hará el Señor. Esta declaración está revelando la causa de todo mal y de todo el pecado. El hombre, hermanos, no cree en la actividad de Dios en los asuntos humanos. Ni bien ni mal hará el Señor. Es decir, el Señor no tiene nada que ver con nuestras cosas. Él no va a hacer ningún mal. No va a bendecir a los hombres, pero tampoco les va a hacer ningún daño. Él no va a visitar a los hombres con castigo por el pecado que cometen. Esta es la mentalidad de estas personas. Esta es la mentalidad de lo que está denunciando la profecía. Ahora, yo voy a decirles algo. Yo reconozco que las ilustraciones que uno intenta hacer para visibilizar algunos conceptos bíblicos son muy cortas, son muy restringidas. Pero quisiera presentarles un video reciente que publicó la cadena CNN que nos ayuda a ilustrar un poco este asunto sobre la indiferencia tanto en la actitud del infractor hacia la norma como en su práctica, sin considerar para nada la posibilidad de ser castigado por ese juez. Este video salió recientemente y se hizo muy viral, pero yo quiero pedirles el favor que le pongan la atención a lo siguiente. El video está en inglés,
pero tiene subtítulos. Yo sé que muchos dominan la lengua, entonces no habrá problema para ellos, pero para las demás personas está subtituladito en español. Quiero que pongan mucha atención en los gestos de las personas que aparecen en el video. Eso es clave para entender lo que estamos acá. Assistant Public Defender Natalie Tate for Mr. Harris, who should be present via Zoom. Mr. Hello? Harris, are you driving? Actually, I'm pulling into my doctor's office, actually. So just give me 1 second. I'm parking right now. Wait. You stationary? I'm pulling in right now at this second. Yes, I am. All right. What are we doing? Your Honor, we are respectfully requesting an adjournment in this matter, up possibly 2 to 4 weeks if the court would allow. Okay. So maybe I don't understand something. This is a driving while license suspended, That is correct, Your Honor. and he was just driving. And he didn't have a license. Uh, Is with the charges, Your Honor, yes. No, I'm looking at his Yes. record. He doesn't have a license. He's suspended and he's just driving. That is correct, Your Honor. uh, I don't even know why he would do that. So defendant's bond is revoked in this matter. Defendant is to turn himself into the Washington County Jail by 6 p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond. En los canales en que el video circuló, los comentarios de las personas tenían que ver acerca de la tontería, de la torpeza de este tipo al estar conduciendo. Ese era el énfasis y era toda una recocha. Ni siquiera levantó en esos círculos el fondo de esta situación. No hará ni bien, no hará ni mal. Este tipo es un ciudadano norteamericano, vive en algún condado, vive en algún estado donde existen normas. Ya saben, las normas para nosotros en este tiempo, las normas humanas se han dado para restringir esa naturaleza que nosotros tenemos. Son privilegios escasos, con muchas limitaciones, pero que tenemos para hacer nuestra vida mucho más cómoda. Pero al caballero este le vale eso un pepino. A él no le importa. Es un delito que es excarcelable, es un delito por el cual no tiene que ir a la cárcel. Es decir, con todas las limitaciones que tiene nuestra justicia, se le ha extendido la posibilidad de una fianza, algo, un recurso para evitar que él tenga que ir a la cárcel. Y hasta ese momento el juez ni siquiera ha hecho una consulta de su historial, simplemente está atendiendo lo que la abogada defensora está proponiendo. Pero cuando el juez ve la actitud de este hombre, de un completo repudio, de una absoluta indiferencia ante la ley, entonces él, con toda la sorpresa, y ustedes pudieron ver el gesto, inmediatamente revoca la fianza y dicta una sentencia y lo envía a la cárcel. Y no es para menos. Él pensó que podía estar caminando por este mundo sin Dios y sin ley. Yo a veces me pregunto, hermanos, si muchos de nosotros como iglesia, nosotros no vivimos así. Claro, no ha llegado el día con mayúscula del Señor. Entonces, a lo mejor ese día ni viene.
Igual, Dios es amor. Él está ahí siempre. Entonces podemos conducirnos por nuestra vida y nuestra experiencia de fe, nuestra caminata de fe, como una licencia suspendida. Hay hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que llevan toda clase de actividades, pero no reconocen que la provisión y que las bendiciones que reciben vienen de Dios. La sociedad en la que nosotros vivimos probablemente sea la sociedad más individualista de la historia, y esto ha llevado a que hombres y mujeres contemporáneos valoren excesivamente el mérito personal como algo que da sentido a sus vidas. Entonces el lugar preeminente de muchos en esta sociedad depende del logro y del logro personal. Logros que pueden ser académicos, logros que pueden ser económicos, logros que pueden ser laborales o inclusive faranduleros, porque ahí resultó que es toda una novedad ser influencer. Eso es fabuloso, eso es enorme. Niños que quieren ser cuando estén grandes influencer, como la liendra. Algunos afirman lo siguiente, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esto, aún inclusive de familiares. ¿Saben qué? Yo no le debo nada a Dios, porque todo lo que yo tengo lo he hecho con mis propias manos a puro pulso. Pues a Dios no lo he visto en mi vida para nada, no me ha ayudado en nada. Si le contara la miseria en cooperativa que era mi familia cuando yo era niño. Y en la iglesia, hermanos, muchos viven su fe de una manera similar. ¿Bajo qué? Pues bajo el logro religioso, bajo el logro del legalismo. Así como el joven rico, ¿sí lo recuerdan? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le responde, mi hijo, todos los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Todo eso. Y la afirmación que el joven rico está haciendo aquí es característica de la forma en la que piensan muchos hermanos de la fe, aunque no lo expresen con palabras. Aunque no lo expresen con palabras. Queremos ser enfáticos al decir que la severidad de Dios se manifestará en el hecho de que viene un día en el que el Señor pondrá fin a todas las actividades humanas que salgan de una actitud de vida de ese tipo. Su juicio será inevitable para aquellos que siguen el camino de la indiferencia hacia Él y hacia su gobierno. Si recuerdas que dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, todos los que practican iniquidad. Eso de que Dios es un Dios airado contra el pecado es algo que no se predica lo suficiente en la iglesia en general. Algunos líderes eclesiásticos consideran que predicar sobre el pecado espanta a la gente y reduce diezmos y ofrendas. Tienen una visión muy estrecha y muy cerrada del papel de la iglesia en la sociedad.
Ahora, si el pensamiento de que Dios no hará ni bien ni hará mal fuera cierto, entonces no valdría la pena que tú y que yo creyéramos en la bondad del Señor. No tendría sentido. El que Dios pueda ser complaciente o pasivo con el pecado o indiferente ante el fracaso humano sin la posibilidad de un juicio y un castigo sobre aquellos que se han olvidado de Dios y que no obedecen su voz, nos pondría ante un futuro completamente de caos y de anarquía. Y estaríamos bajo el gobierno entonces de un ser absolutamente injusto. La sola idea es completamente aterradora, hermanos. Es aterrador. Sin embargo, la profecía que nos declara la severidad como un lado de la verdad está íntimamente relacionada con el otro lado de la verdad. Y ese lado de la verdad es que Dios es un Dios de bondad. Y ese es nuestro segundo punto. Entonces hemos visto a un Dios que se revela con su severidad. Ahora veremos a un Dios que se revela con su bondad. Hay una palabra dicha a un pueblo que había oído la voz de Dios, que se había arrepentido de sus pecados. Un remanente que rehusó entregarse a la iniquidad. Y que no hablaban con mentira. Un remanente que rehusó entregarse a la iniquidad y un remanente que no hablaba con mentira. Sofonías, entonces, el profeta de la severidad con Dios, de un Dios santo, muestra el corazón de Dios. Mire, por favor, capítulo 3, versículo 17. Versículo 17. ¿Estamos ahí? El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Lo leo una vez más. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. El Señor, hermanos, está en medio de nosotros con poder. Él salvará. Él es poderoso y aquello que resulta de su poder será según su voluntad y su propósito. Y nos dice la Escritura que este guerrero victorioso nos llevará en sus brazos, regocijándose en su amor, con cánticos de júbilo. Hermanos, aquí en medio de estas declaraciones que está haciendo el profeta, nos está mostrando a un Dios bondadoso, a un Dios que exhibe toda la ternura de su amor. El día del Señor también está estableciendo, hermanos, claramente la necesidad de salvación que solo puede lograr Jesucristo el Salvador, quien ama a Sión y actúa en favor de ella. Sofonías incluso visualiza un tiempo en el que judíos y gentiles se unirán para disfrutar las bendiciones del pacto y adorar a Dios. Sofonías vio en el futuro lo que ustedes y yo vivimos en este presente. Él lo vio desde la distancia. Miren lo que dice el versículo 9, en ese capítulo 3, 9 y 10. Dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda.
Sofonías está hablando de nosotros. Porque esto que él está declarando aquí ocurrió con el ministerio de Cristo. Y esto es la iglesia en la actualidad. Gente de toda tribu y nación que alaba, honra y glorifica a su Señor. Así pues, mi querida y amada iglesia del Rey Laureles, nosotros no desconocemos el momento actual que estamos viviendo en nuestro país. Muchos de nosotros, después de la decisión que tomó el Grupo Empresarial Antioqueño de la Salud, nos sentimos agobiados y preocupados. Algunos de ustedes nos han expresado su incertidumbre ante la situación. Algunos de ustedes están leyendo la realidad colombiana como una expresión del juicio de Dios para este tiempo. Otros, en cambio, consideran esta misma realidad como una oportunidad ideal para irse del país y vivir nuevos comienzos. Algunos luchan en su corazón con la idea de tener que vivir como hijos e hijas de Dios entre tensiones y afugias en un momento de sus vidas adultas en que deberían vivir con más sosiego y reposo. Los oímos, amados hermanos, los oímos, las oímos, queridas hermanas, y entendemos este momento difícil que vivimos y que pone a prueba nuestra fe y nuestra creencia. Sin embargo, hermanos, hay un sin embargo. La profecía de Sofonías nos dice en el capítulo 2, en el versículo 3, nos dice: busquen al Señor todos ustedes. Busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. También nos dice en el 2:1, congréguense antes que entre en vigencia el decreto. Hermanos y hermanas, estamos viviendo todavía el día con minúscula del hombre, como lo afirmó Pedro al referirse a esa revelación tan fabulosa de la paciencia divina que aún espera por muchos de nosotros para que no nos perdamos, sino que nos abracemos a Él en arrepentimiento. Aún estamos a tiempo, hermanos, de tomar decisiones significativas sobre la forma de vida cristiana que muchos de nosotros llevamos. Dejemos a un lado ese cristianismo de pipiripao y de media petaca que algunos llevamos. La mayoría de los comportamientos pecaminosos con los que luchan muchos tienen que ver con decisiones radicales que deben ser tomadas desde la base del dominio propio y de la templanza suyas, hermanos, porque es que eso es fruto del Espíritu Santo. Aún hay tiempo, hermanos, aún hay tiempo. Dice el proverbio: endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Y eso es un mensaje para la iglesia del Señor. Es un mensaje para nosotros en este tiempo, que tenemos el privilegio, que gozamos de esa hermosa oportunidad de estar viviendo el día con minúscula del hombre. Porque habrá un día en que el día con mayúscula del Señor será terrible. Y el resultado de todos estos, queridos hermanos, es que aquellos que han sido salvados por el poder del Señor y son amados con amor eterno, a todos ellos les vendrán canciones de alegría y no canciones de tristeza. Si Dios, hermanos, fuera distinto a como se revela en esta profecía, quedaría realmente muy poquita esperanza para la humanidad. Nosotros, como iglesia del Señor, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y saben por qué?
porque creemos en la severidad de Dios, pero conocemos la bondad del Señor. Conocemos la bondad del Señor. Y finalmente, hermanos, para que no seamos seducidos y apartados de la fe, oigamos ese llamado tan urgente y tan formidable que nos hace el apóstol Pedro en su segunda carta, cuando nos dice, más bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. El pueblo que dice, amén, amén. Vamos a tener un tiempo, les voy a pedir el favor a quienes están encargados de distribuir los alimentos de la cena, que se pongan en su lugar. Vamos a tomar esos alimentos, pero en una actitud completamente reverente, hermanos. Porque este es un momento reverente, es un momento para reflexionar en nuestro camino. Sí, es cierto, hay un día terrible, sí, pero no ha llegado, aún no llega. Y gloria a Dios porque aún no llega, hermano. Entonces todavía tú y yo tenemos tiempo de reorientar muchas cosas, de asumir esto con una mayor seriedad, con comprometernos con nuestro Dios, con nuestra fe en lo que nosotros creemos de una manera mucho más decidida. Te ruego que pienses y reflexiones en este momento mientras te acercas a tomar los alimentos y regresas en silencio a tu sitio, hermanos, para que lo podamos compartir. Este es un momento de reverencia. Es una indicación que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que la hiciéramos siempre pensando en Él, pensando en la naturaleza, en la obra que Él hizo por nosotros. Es un recordatorio, pero es un recordatorio que obra a favor nuestro en tanto sigamos viviendo con minúscula el día del hombre.